vamos a ver o a escuchar lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. Y por cierto, es para la iglesia Jesucristo nuestra esperanza. Y bueno, sabemos que algunos más también se nos va a añadir y Sí, bienvenido sea, porque son somos bienvenidos. la familia de Dios. Más allá que en la iglesia llevemos una placa, Jesucristo nuestra esperanza, Jesús es vida o esto y lo otro, pero somos la familia de Dios. Ya un día nos encontraremos todos juntos Ay, allí en los cielos. Entonces, día glorioso es. preparémonos porque ese día está a punto de cumplirse. El día ni la hora no lo sabemos, pero ya lo estamos viendo, palpando, Sí. ya todo se está cumpliendo. Solamente pareciera que faltaría el regreso de Cristo y se cumple ese glorioso y maravilloso día que el Señor nos habla allí en su palabra. Amén. Amén, así es, pastor. ¿Qué le parece si Co- nos compartimos, ¿Qué Roberto? le parece si comenzamos, ¿Sí? eh? Así que Comenzamos. tome papel y lápiz, anote los versículos bíblicos, así lo lee después y preste mucha atención porque tal vez va a encontrar cosas que las consideramos como normales y habituales y el Señor las remarcaba como pecados específicos, Sí. ¿no? Bueno, esta noche, como bien ya hemos dicho, vamos a estar tocando un poco la enseñanza de Cristo concerniente al pecado. Es algo muy importante, por cierto, porque está escrito en la palabra del Señor. Y si está escrito en la palabra es porque hay que contemplarlo, hay que tratar de obedecer de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Cuando uno examina la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo concerniente al pecado, por lo menos dos cosas se ponen de relieve. Una es la gran cantidad de referencias que él hace al respecto, tanto en su enseñanza como en sus parábolas. Ujú. A pesar de esto, generalmente no pensamos en el pecado como uno de los énfasis principales de Cristo, pero lo fue. En segundo lugar, su enseñanza sobre el pecado fue muy específica, como será a medida que estemos desarrollando este tópico, Claro. ¿no? En otras palabras, Cristo tenía mucho que decir sobre el tema del pecado y lo dijo con detalle específico. Y necesitamos ver, entender y captar tal cual Él lo está diciéndonos. Ahora, vayamos por favor, Roberto, a ver algunos pecados específicos. Nuestro Señor Jesucristo empleó y sigue empleando todas las palabras principales que denotan pecado y al hacerlo específico nos muestra una variedad de los mismos, según nos muestra la palabra del Señor. Lo siguiente que vamos a estar hoy viendo es una lista de pecados particulares que él menciona en su enseñanza. Ah, Y hay algo para comenzar muy importante, según nos muestra allí Marcos capítulo 11 versículo 15 al 18 y nos habla específicamente sobre el sacrilegio. mm. Marcos, Marcos, capítulo 11, versículo 15 al 18. Se lo leo, dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones, ¿sí? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, ¿no? En una enseñanza principal, él se enojó muchísimo, ¿no? Con la falta de respeto al templo, ¿no? ahora vemos al limpiar, por cierto, según nos muestra el pasaje que leíste, el templo de los cambistas de dinero, él condenó su pecado de sacrilegio, es lo que nos está mostrando la palabra del Señor. Es decir, violar el templo que estaba consagrado a Dios y manifestar reverencia o irreverencia
a las cosas sagradas, eso es sacrilegio. Y Cristo limpió el templo en el inicio de su ministerio y al final de su ministerio también nos habla Juan, capítulo 2, versículos 12 al 16. Va a haber pasaje que no lo vamos a terminar de leer porque es muy extenso y no tendríamos mucho tiempo. Está bien. Pero es algo muy importante. Capítulo 2 del libro de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 16, nos habla. Ahora, en este tiempo también hay muchas maneras y formas de que esto suceda también. Claro, fíjese que al hablar de sacrilegio, ¿no? La otra vez también creo que comentábamos un poco, que era tratar lo santo como común, ¿no? La irreverencia, la falta de respeto, las cosas que pertenecen a Dios, tenerla como común, como vulgares. Y yo creo que ahí, ¿no? Porque cuando el Señor entra y empieza a desparramar todo es porque se enojó, porque estaban comerciando, ¿no? Estaban lucrando, estaban haciendo dinero, teniendo como si fuera un mercado, una feria común, ¿no? Claro, siendo la entrada, siendo el templo, ¿no? Donde lo que se estaba ejerciendo ahí era algo sagrado, ¿no? Hay algo muy importante también, Juan nos habla con respecto a lo que ellos estaban vendiendo animales. Sí, sí, si me permiten, el versículo, en el 12 dice, después de eso descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Dice, estaba cerca de la Pascua de los judíos, perdón, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y las volcó, y volcó las mesas, perdón. Y dijo a los que vendían, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado, ¿no? No tengan por común, sin valor lo que es sagrado, lo que es de mi padre, ¿no? Eso es un sacrilegio, ¿no? Y es un pecado que a veces en la costumbre se comete, ¿no? Se trata como común lo importante. En este tiempo presente vemos muchas cosas que suceden de la misma manera, porque estamos hablando de comercio. De comercio, estamos hablando de comercio. ¿Cuántos de lo que hoy estamos comercializamos a través de la fe? Es decir, usamos la fe para enriquecernos. Y Jesús no vino a decirnos eso. Es decir, muchas cosas introducimos antibíblico hoy y usamos como si fuese verdad de Dios para lucrar con la fe de muchos de lo que hoy creen en Jesucristo y de una manera sana, santa, ellos actúan, pero hay detrás un mal manejo del dinero, hay un mal manejo de bienes y son pocos los que se están enriqueciendo con la fe de otros muchos inocentes, que no hay diferencia con lo que está pasando en aquel, con lo que pasó en aquel tiempo. Hay lugares donde se venden, sin mencionar ninguna sin específicamente, ¿no? Pero específicamente se vende, por ejemplo, no sé, el vaso de agua, o algún amuleto, o algún pacto, ¿no? Cosas que el pacto de hoy ya no es el pacto de cambio de vida. Claro. No es el pacto, yo dejo de pecar para agradarle al Señor. No, yo pacto bienes, yo pacto dinero, yo pacto esto, yo pacto lo otro. Pero qué bueno sería que pactemos un cambio de vida. Un cambio de vida, ¿no? Que pactemos realmente, dejemos de pensar mal, dejemos de pecar. Ese es mi pacto con el Señor. Eso sería muy agradable. Pero lamentablemente, es decir, ayer había cambistas, ¿no? Había comercio de animales. Pero hoy lamentablemente surge otro tipo de comercio que también es un sacrilegio. Así que pecado remarcado por el Señor. Dimos los dos pasajes. Y si Dios tendría que sacar hoy y usar, Jesús mejor dicho, látigo, ¿a cuántos? Y habría unos cuantos lastimados. Pseudo correrían de las iglesias. Pero bueno, damos gracias al Señor. Por eso quiero volver a hablar puntualmente algunos pecados específicos. Entonces, no vamos a entrar en detalles, en el todo porque no terminamos nunca. Ahora, vamos a ir a otro punto. El otro punto es la hipocresía.
Sí, Y este tema es muy importante porque es bastante extenso el pasaje que lo vamos a leer, pero lo vamos a ir desmenuzando de a poquito. de Sí, a sí, sí, poco, cómo sí. no. A ver, sí. Sí, Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 23, Jesús dice que acusa a escribas y fariseos, los religiosos de ese tiempo, ¿no? sí. Algunos pasajes nada más, por si no, no Bueno, terminaríamos. comienzo diciendo que, bueno, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, que es a quienes ellos estaban cuestionando. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, y hacedlo, ¿no? Mas no hagáis conforme a sus obras, ¿no? Porque dicen y no hacen. Ujú. Primer punto de hipocresía, ¿no? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues se ensanchan sus filactelias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, ¿no? Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sus hermanos. ¿Sí? No llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y ahí comienza, ¿no? Sí. A llamarles la atención a ellos, ¿no? Porque ellos eran hipócritas, ¿no? Sí. Predicaban algo que ni ellos no estaban Hay cumpliendo. algo muy importante que nombra el Aicinache, ¿no? A Es partir una del versículo 14, ¿sí? exactamente. Ahora, es decir, en su mordaz, según nos muestra aquí, condenación de la hipocresía de los saduceos, de los escribas, de los fariseos, nuestro Señor Jesucristo señaló varias formas específicas en que ellos mostraban esa hipocresía. Uno, del 1 al 4 nos muestra que no practicaban lo que predicaban. Eran hipócritas. Justamente el pecado el que estamos tratando, ¿no? Ya eran Sí. hipócritas. Ellos hablaban algo que no lo estaban haciendo. Y eso es triste. Ahora, ¿vos crees que en este tiempo se vuelve a reiterar esa Y situación o yo no? creo que en muchos casos sí, Porque la palabra del desgraciadamente, Señor ¿no? no carece de tiempo. No, no, Es no, hoy, mañana y justamente. siempre. Ellos, Ahora, qué bueno es. Y esto no solamente es para el pastor o el ministro, es para el miembro, es para la iglesia en general. sí, sí, Del sí, 1 al 4 nos habla de lo que no practicaban. que eran justamente hipócritas, ¿no? ¿Por qué? Sí, Porque ellos estaban eh, predicando algo y no lo estaban viviendo, ¿no? sí, Ahí sí, en las iglesias en la actualidad puede llegar a haber algún caso o muchos casos que, bueno, a veces no se recalca en eso, ¿no? sí, Pero ¿por qué? Porque se ve lo bueno que aparenta ser, pero realmente detrás hay otro trasfondo, ¿no? Por ahí sí. con su familia, con los allegados, no es conforme a lo que él dice, sino Es que decir, no condice no condice su lo que dicho predica. con su vida real. Y hay que cambiar en el nombre de Jesucristo. Creo que el Señor nos está llamando Posibilidades. a un cambio, el Señor nos está llevando a que realmente todo esto pueda ser diferente. Eh, Él es nuestro modelo a imitar. Sí, 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 Él sin es nuestro duda, modelo a imitar. sin duda. Entonces, qué bueno sería que cada uno de nosotros, empezando desde el pastor, empezando desde el diácono, por así decir, o del obrero, del líder, y también de la iglesia en general, podamos entender este punto tan esencial de algunos pecados específicos que el Señor nos está nombrando aquí en su palabra. Y vamos por más. Saben, allí del versículo 2 al 12 la Biblia nos muestra que ellos buscaban exaltarse a sí mismo, animando a las personas a que los adularan, Sí, sí, sucede. ¿no? También nuestro comentario previo a la transmisión, ¿no? Por Sí, ahí nombrábamos algunas personas que tienen ciertos dones que el Señor le dio y los resaltan para ser adulados, ¿no? Como que ya tendrían sí. O la recompensa. como no.
toquen al ungido de Dios, porque se te va a caer los dientes. Ese sería uno también, ¿no? Eh, no, no. Entonces necesitamos en el nombre poderoso de Jesucristo, no busquemos exaltarnos y al mismo tiempo buscando a nuestros congregantes o a nuestros hermanos a que nos estén adulando. Adulando, No, bajo exactamente. ningún punto de vista es antibíblico. Dios está en contra de esa forma de vida. Y por cierto, Jesús lo ve como pecado. Pero hay algo que me quiero detener. Dígame, El versículo 9. A ver, quiero por favor que me vuelvas a ¿cómo leer. no? Se lo Y repito. dice, ni llamen Padre Padre vuestro a a nadie en la tierra. nadie en la tierra. ¿Por qué? Por... Porque solo uno es el Padre de ustedes y Él está en los cielos. Amén. Es decir, yo como pastor no puedo pretender de que vos me digas papá o que me digas padre Sí, hoy o está que yo te mucho, pueda decir hijo. hoy hay mucho esto de la No, paternidad, ¿no? porque Y muchas no. veces hacemos un mal uso de la palabra. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo tuvo a Timoteo, a Tito, a quien fuere como hijo espiritual, entonces, y nos mete ese disco rígido, erróneo, para que nosotros también y tengamos... no, 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 bajo ningún punto de vista necesitamos entender, conocer la palabra del Señor Sí. para no ir en contra de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y otra de las cosas también que nos muestra allí desde el versículo 16 al 22, se escapaban ellos de cumplir sus juramentos por tratar de diferenciar entre jurar por el templo y jurar por el oro del templo. Es decir, el templo, no, yo tengo que orar por lo que vale, pero la Biblia también dice que el oro sin el templo No tiene valor, no tiene valor. porque justamente lo llevaban al templo. Es decir, Es más importante el templo. ellos veían o calificaban en mayor valor algo que carecía de significado ante los ojos del Señor. Vamos en el versículo 23. Sí, Dicen que diezmaban ellos escrupulosamente, pero eran negligentes en promover la justicia. le leo Y el es pasaje, fíjese que hace hincapié en otras cosas, ¿no? Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, perdón, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe, ¿no? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, ¿no? Ellos, porque diezmaban o ofrendaban públicamente para hacerse ver, dejaban lo más importante que era la para Dios, justicia. la justicia. Qué La bueno que cada uno justicia, de la fe nosotros y... podamos entender este principio bíblico hoy para que no volvamos a cometer o no cometamos, saquemos la palabra volver, no cometamos esos errores que cometían aquellos religiosos de aquel tiempo. Es la oportunidad que nos está dando el Señor. Y por último, el versículo 25 nos habla exteriormente, dice que parecían ser justos, Porque, pero en el interior eran claro, eran vasos sucios. Luego dice, y, limpiad lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia, ¿no? Es como que les importaba todo, la parte externa, ¿no? la Por eso la apariencia. apariencia, ¿no? Y no lo de adentro. No limpiaban eso, ¿no? Fue lo que Jesús le había dicho a Samuel cuando lo fue, perdón, Dios le había dicho a Samuel cuando lo fue a buscar a David, que yo no miro lo externo de un hombre, miro lo interno. Claro, mira el corazón. Es decir, nosotros actuamos de una manera totalmente diferente. Entonces, creo que el Señor nos está impulsando en este tiempo para que realmente seamos justos, para que internamente seamos buenos y externamente también podríamos ser También, buenos, por sí, ¿por qué cierto, no? ¿no? Porque Hay que cuidar. lo de adentro se filtra hacia lo de afuera. Entonces, es algo muy, muy bueno. Vamos por el punto C, el punto Sí, 3 sí, vendría a sí. ser, ¿no? Avaricia. Lucas 12. capítulo 12, versículo 15 nos habla de esta forma. Y dice el Señor, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿no?
La vida del hombre no consiste en lo material, en la abundancia de las cosas que posee. Tal vez hoy o a través de los tiempos siempre ha sido así, ¿no? En que cuánto tenés, cuánto valés, ¿no? Sí. Pero no es así. El Señor Y nos este deja bien relato nos está marcado, ¿no? hablando, nos está percibiendo que era el problema fundamental de aquel hombre que quería que Jesús arreglara una disputa entre su hermano. Pero el Señor, conociendo todo, él advirtió a la multitud, porque después se refirió al resto o a la multitud contra el pecado de la avaricia. Sí, sí, sí. Sí, sí, Entonces, justamente les marcaba eso, ¿no? sí, y es muy importante. Cuídense, guárdense, ¿no? Mire si será importante, guárdense de la avaricia, tengan cuidado con la avaricia, ¿no? Porque Sí, eso puede más en llegar este a... tiempo que abunda, Sí, sí, más en sí, este sí, sí. tiempo. Entonces, pero podemos ver que también es algunos de los pecados específicos Ujú. que el Señor nos está hablando aquí en su palabra. Vamos Hemos- por el otro punto, Sí, que es algo muy bueno, que nos habla Mateo 12, 22 al 37, que es la blasfemia. dice entonces, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Sí, Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? sí, Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús lo que pensaban, los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, por quién nos echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Sí? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Dura advertencia, ¿no? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno eh, y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y le decía también, ¿no? Enojado, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar de lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, ¿no? qué importante lo último que leíste, que nosotros de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta al Señor. Es decir, seremos justificados por nuestros dichos o condenados por nuestros dichos. Qué importante es. Y este tema surgió de un milagro que Jesús. Dice que lo llevaron a Jesús un muchacho endemoniado, ciego, mudo, y lo sanó. Lo que buscaban aquí los religiosos, aquellos fariseos, escribas y bueno, aquella elite de religiosos de aquel tiempo, lo querían desacreditar a Jesús. Claro. Lo que estaban buscando es desacreditar a Jesús. Ellos como conocedores de la ley, de la historia bíblica, ellos sabían perfectamente y sabían diferenciar lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Es decir, ellos tenían un conocimiento previo de lo que es el Espíritu Santo. Por esa razón, Jesús, conociendo el trasfondo de los religiosos de su tiempo, les habló tajantemente de esta forma, diciendo, ustedes están atribuyendo un milagro de Dios a una obra del diablo. Y si ustedes blasfeman contra el Padre, tiene el Hijo para abogar. Si blasfeman contra el Hijo, tienen al Espíritu Santo
para intermediar. Pero si blasfeman contra el Espíritu Santo, ya no hay quien los perdone. Claro. Es decir, aquellos religiosos estaban sabiendo perfectamente lo que estaban hablando. Es decir, Jesús les dice, ustedes saben, muchachos, lo que están diciendo, y saben lo que están diciendo no tiene perdón, porque están atribuyendo una obra milagrosa de parte de Dios por atribuyendo a Satanás, queriendo, por cierto, desacreditar a Jesús. Qué Claro. tremendo. Tremendo. Y por eso hoy en día hay que tener mucho cuidado de decir, esto no es de Dios o esto es de Dios. Sí, sí, ponernos en juez, ¿no? Claro que ya tenemos mayor revelación porque tenemos la palabra del Señor a favor de nuestras vidas y el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Claro. Pero cuidémonos, tengamos mucho cuidado en proferir cosas que después no sea cosa que eso lo proferido nos juegue en contra, es lo que dice el versículo 31, versículo 37 creo. Sí, versículo 30, a ver, sí, 37. No sea cosa que seremos juzgados por toda la palabra que Lo que nosotros hablamos. hablemos. Entonces, iglesia, Dios nos está dando estas recomendaciones, dándonos también conocimiento de algunos pecados específicos para que nosotros hoy en día no pequemos, no blasfememos y tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y juzgará nuestra causa con severidad. Sí, Él sí. es un Dios severo, por Vimos cierto. entonces el pecado de blasfemia, ¿no? Un pecado también que salía de lo común, sino que es un pecado específico. Sí. El no poder discernir y el juzgar mal algo que Dios hizo como milagro, ¿no? ¿Cuántos milagros hemos escuchado en nuestra iglesia, ¿no? Y tal vez aquel que viene de afuera dice, no, eso, o alguno que Ojo, está desentonado con los milagros, ¿no? Sí. Que ocurren en la iglesia a través del poder de Jesucristo. Y atribuyamos al diablo porque no nos gusta el- Exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a otro pecado específico, que es la transgresión. La transgresión de la ley, sí. Sí. En Mateo. Mateos, en el capítulo 15, ¿sí? Versículo 3 al 6, dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, ¿no? Es decir, lo que nos está hablando acá Jesús, para evitar el socorrer a los padres ancianos, los escribas inventaron una manera de dedicar el dinero a que se hubiera usado para ese propósito, sino al templo, ¿no? Claro. Para finalmente recibirlo de nuevo, porque es como una triangulación, ¿no? Es una triangulación. Esto dijo el Señor, que era una violación directa al mandamiento de honrar a los padres. Y el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Según Efesios. Honra a tu padre y a tu madre. Exactamente. Entonces, qué importante es que consideremos a nuestros padres. Tal vez vos que tenés papá, mamá con vida aún, pero te olvidaste de honrarlos. Yo te animo o los animamos en el nombre de Jesucristo que volvamos a practicar y actuar de acuerdo a lo estipulado por el Señor. Esto no va a pasar desapercibido por Dios. Dios no lo va a tener en poco, todo lo contrario, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, según nos muestra Amén, ¿no? Mateo también sobre esta realidad. Entonces, no seamos transgresores de la ley de Dios, que es la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a algo que me golpea un poco. El orgullo. El orgullo, ¿no? Bueno, Es vamos tremendo. Mateo capítulo 20, sí. versículo 20 al 28 y Lucas 7:14 específicamente nos habla de este asunto muy importante. ¿Cómo se llama? El orgullo. Orgullo. Uf, Tremendo. ¿cuánto, no? Sí. ¿Cuánto puede destruir una persona el orgullo, no?
Sí, y el Señor lo puso como un pecado específico, ¿no? sí. Dice Mateo 20:20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podés beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado, ¿no? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Bueno, vamos a dejarlos ahí entonces, ¿sí? Sí, Qué importante es. Es decir, el orgullo de posición o el buscar lugares de honor no tiene lugar en la vida de un verdadero siervo. es verdad. Es decir, cedo mi lugar. Eso sería lo correcto. Sí, Como Jesús. Jesús vino a ocupar nuestro. nuestro lugar, ¿no? De hecho, Exactamente. el versículo 28, ¿no? De lo que leíamos, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, ¿no? El mayor ejemplo fue él, ¿no? El de no estar ahí ocupando lugares ni poniéndose en la posición, Sí. aunque él era digno de hacerlo. Sin embargo, él se humilló hasta lo máximo, ¿no? Y bueno, el Señor lo exaltó. Es decir, el orgullo de posición es Es pecado ante los pecado, ojos es pecado. del Señor y es lo que nos está mostrando aquí en estos versículos y Sí, capítulo y 20 puntualmente de, en muchos lugares de se Mateo. pelea por ese lugar, ¿no? Por ocupar un puesto o algo que se vea, ¿no? El El llamar orgullo. la atención. Sí. Gracias a Dios no sucede en nuestra iglesia, pero hay lugares donde esto sucede a menudo, ¿no? Donde se pelea hasta para hacerse ver, ¿no? Y las palabras del Señor tendrían que resonar en la mente de muchos y entender que el que quiere estar primero tiene que servir, Tiene que servir. ¿no? Sí, es verdad. Ahora vamos por otro, ¿sí? Otro de los pecados específicos, según nos muestra la palabra del Señor, es ser piedra de tropiezo a otro, Sí. ¿no? Y eso está allí también el mismo Mateo, capítulo 18, versículo 6, nos habla de esta forma. Y bueno, prestemos atención a lo que la palabra del Señor nos Dice, dice. y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Oh, tremendo, ¿no? Qué dura palabra. Ahora, es algo muy bueno. Es decir, hacer algo, según nos muestra aquí en este pasaje, hacer algo que pudiera causar que otro peque en sí es pecado. Aunque yo no esté pecando, sino que hacer Lo que que el puedo otro, provocar al otro que exactamente, peque, ya estoy pecando. eso sería ser piedra de tropiezo, ¿no es Qué cierto? importante. Sí, sí. Por eso no es, Pareciera ser insignificante, ¿eh? Pero delante de los ojos del Señor es uno de los pecados específicos tiene mucha que nos importancia. está mostrando la palabra del Señor. Qué bueno sería que realmente prestemos con mayor atención a lo que nos enseña la palabra del Señor. Tal vez hemos sido de tropiezo para muchos y no nos dimos cuenta. No sé, tal vez en tu área de trabajo, en actitudes o en palabras. Tal vez hemos corrido a muchos, pero qué bueno sería que a partir de hoy podamos ser diferentes y vivir de acuerdo a lo que el Señor nos está enseñando y poner un punto y aparte en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro llamado y podamos decir, Señor, yo quiero dejar de ser tropiezo para otros, sino que quiero ser ese puente para que otros puedan también conocerte y llegar a la vida eterna. Amén. Eso sería lo Amén. correcto, Sí, sí, ¿no? sí, sí. O ¿Alguna sea, vez hiciste correr a alguien de la iglesia, Roberto? no recuerdo, espero que no. ¿No? Si haya sido involuntariamente, pero no, 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 o ¿No? sea, espero que no, no recuerdo. Y si Qué alguno, tremendo, ¿no? Qué que no me pregunta. mande un mensaje, por favor, hoy. Pero qué importante es tratar de no ser Cuidémonos, de iglesia, tropiezo para ¿sí? el otro, ¿no? Cuidémonos. ¿Por qué? Porque Dios lo ve o Jesús lo ve como uno de los pecados específicos que nos muestra aquí en la palabra del Señor. Entonces,
no seamos piedra de tropiezo para nadie. En el nombre de Jesucristo, cuidémonos. ¿Por qué? Porque esto es muy, muy serio. Vamos a otro tema, por favor. A la... La Sí, deslealtad, ¿no? sí. Deslealtad. Y Mateo capítulo 8, versículo 19 al 22 nos dice algo sobre eso. Dice, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Mm. Y Según Jesús, lo que nos está mostrando aquí, poner las comodidades o aún las obligaciones propias antes de la lealtad a Cristo es pecado, pecado. así nomás. Es decir, Cristo tiene que ser el primero y el último. Ahí entra también, por cierto, lo que Dios había dicho en los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tu fuerza, tu voluntad, tu sentimiento. O sea, si yo estoy poniendo algo delante o primero, antes que el Señor, estoy siendo desleal. Exactamente. O buscar tu propia comodidad o mi propia comodidad o mis obligaciones personales antes de la lealtad a Cristo es pecado. Claro, claro, claro. Y bueno, muchas veces, a veces, yo creo, ¿no? Que hasta inconscientemente se comete ese pecado porque uno Porque busca las, desconocemos, claro, ojo, claro, por eso es desconocemos bueno la palabra. verlo, ¿no? Decir, Sí, bueno, tengo reunión tal y tal día, pero prefiero esos días dedicarme a otra cosa, ¿no? Y no ir a alabar o a buscar su nombre, a alabar su nombre, a sí. buscar su presencia o a escuchar su palabra, sino que como eh, pongo otras cosas primero, ¿no? Tal vez porque tengo un evento personal y le doy la prioridad que no tiene, ¿no? Sí. Porque primero tiene que estar el Señor, ¿no? Que importante, que si muchas veces se cae en eso, ¿no? Claro, De tener pecamos ignorando también la ignorando, palabra del Señor. exactamente. Pero una vez que conocemos o recibimos luz de la palabra con respecto aquí lo que nos habla Mateo 8 19 al 22, también ya de ahora en más Ya sabemos, sí, sí. tratemos de no volver a hacer. Si nos está advirtiendo, ¿no? Sí, hay que obedecer. Vamos por otro más. Bueno, el pecado de inmoralidad, ¿no? Uf. Dice Mateo capítulo 5, versículo 27 al 32, dice que oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y él que se casa con la repudiada comete adulterio también, ¿no? Qué tremendo. Es decir, la gracia, como solemos decir, la gracia es más rígida que el Antiguo Testamento, que la ley. Sí, ¿eh? ¿Por qué? Porque es lo que nos está mostrando aquí este pasaje. El versículo 27 comienza, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿A quién estaba hablando? Al oyente. Entre ellos estaban también aquellos que siempre estaban buscando un punto para Para hacer. acusarlo, para aprenderlo. Pero Jesús aquí, como si ajustara un poco más esta norma bíblica y espiritual, por cierto, o moral. Claro. Moral, diría yo. Dice, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos
a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. No. Es O sea, que decir, es mucho no más basta llevar a cabo el acto. el acto, sino con solo pensar ya estamos Sería bueno aclarar, adulterando. Es sí, decir, este pecado, según nos muestra aquí, de inmoralidad, se puede cometer en el cuerpo, en el corazón o en el matrimonio. pero sería bueno aclarar también porque dice, si alguno con la mujer de su prójimo, también a la inversa, ¿no, pastor? Claro. Las mujeres con los hombres, ¿no? Es Porque esto verdad. Sí, sí, sí. está leído de esta manera, ¿no? Ahora, Eh, lo que el Señor estaba queriendo lograr para este tiempo, vamos a hablar para este tiempo, es exactamente que no haya tantos adulterios, divorcios. y, Entonces se evitaría un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la inmoralidad lleva exactamente a eso. pero hoy, como la otra vez hablábamos también de los tiempos que vivimos, ¿no? Sí. Es tan común, ¿no? Tan fácil verlo, ¿no? Y uno tendría que tomar la palabra y prestar un poco más de atención y entender que estoy pecando. Sí. Y que, como decíamos al comienzo, la paga del pecado es la muerte. Sí. Qué importante es saber qué estoy pensando. Qué importante es cómo estoy viendo a alguien del sexo opuesto, por cierto, afuera o adentro de la iglesia. Si estamos actuando de acuerdo a la advertencia del Señor, entonces a eso se le llama inmoralidad y estamos pecando en el cuerpo, en el corazón y también en el matrimonio. Necesitamos ser santo porque Jesús es santo Amén, amén. y que todo nuestro ser sea guardado irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. El Señor nos está invitando en este tiempo. Él viene a buscarnos. Es muy importante, ¿no? Hilar fino ahí, ¿no? En ese Sí, tema de la inmoralidad, ¿no? sí, sí. Por- porque no es, vio que a veces hacían la broma de la mirada, ¿no? Una mirada no es pecado, pero No, pero dice, pero una mirada larga, ¿no? sí, sí. ¿No? Claro, pero la palabra es muy claro. Aquí nos está diciendo aquel que solamente piensa, mira, desea, ya pecó. Qué bueno que Dios nos da la oportunidad de Sí, el arrepentimiento. muy importante. Vamos a otro punto. Otro punto importante, la Sí. infructuosidad, ¿sí? Ujú. El no dar fruto, ¿sí? Sí. Y de ello nos habla Juan capítulo 15, verso 16. San Juan capítulo 15, verso 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué ¿Sí? importante lo que nos muestra aquí este breve pasaje, pero muy profundo. Por el hecho de que los creyentes han sido escogidos para que lleven fruto, es lo que nos muestra la palabra del Señor, no hacerlo sería contrario a los propósitos de Dios. Y eso es algo que necesitamos en este tiempo. Porque el Señor te llamó, me llamó ¿para qué? Para dar fruto. Exactamente. Así como Él nos escogió a cada uno de nosotros, también nosotros, o nuestro propósito, el propósito de Dios en nosotros, es también que llevemos a otros o a otras a los pies de Cristo. ¿En qué sería llevar fruto, pastor? Podríamos ver desde punto de vista muy amplio, por cierto, Sí, ¿no? sí. Pero hablamos específicamente de personas, almas, porque ese es el primer ministerio. Es decir, el Señor nos ha dado o nos ha dicho que vayamos y hagamos discípulos. Después, aparte, el fruto del Espíritu, por cierto, Claro, no, que pero es algo muy es más, importante, es así como dije hoy, ¿no? Así como nosotros como creyentes hemos sido escogidos para, para llevar fruto. claro, claro. El Señor nos escogió. El predicar y el cambio de vida en nosotros también es un fruto que el otro puede ver, ¿no? Claro. Y el llevarle el evangelio a otros, ese sería dar fruto. Sí, esto es un tema muy, muy, muy amplio, Hablar por de cierto, Dios, ¿no? ¿no? Sí. Sí, Y a sí. su vez, por cierto, el cambio que nosotros necesitamos tener también. Amén. Pero por eso es un tema muy amplio, Y, pero creo que específicamente acá es lo que el Señor nos está enseñando. sería El no hacerlo, por cierto, sería lo contrario a los propósitos de Dios. un tema de análisis, ¿no? Estoy dando frutos, ¿no? Esa pregunta que uno se tendría que hacer interno, ¿no?
Estoy siendo un árbol bueno, estoy dando buen fruto, ¿no? Sí. ¿Estoy siendo un ganador de alma? Sí, 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 sí. ¿Estoy predicando la palabra del Señor? ¿Le estoy hablando a mis vecinos o a mi compañero de trabajo que Jesucristo viene y que Él puede ser salvo? Es muy importante. Entonces los invitamos en el nombre de Jesucristo que como creyente tengamos frutos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos por otro, Roberto. Otro punto. El enojo. No, bueno, ese punto, ¿no? Sí, 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 la verdad que tremendo punto. el enojo, qué tema. Detrás del telón ya hay algunos murmullos, algunas. Es un punto muy importante. Sí, a ver qué dice la palabra, Mateo 5:22. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Qué tremendo. Wow. Es decir, el enojo, advirtió el Señor, según nos muestra aquí, puede llevar al homicidio. ¿Cuántas personas vemos hoy violencia de género, ¿no? ¿No? Un enojo, una chispa, ¿no? Lo que genera, ¿no? Sí. Pelea entre vecinos, entre hermanos. Entre hermanos. Triste, pero es una realidad. Entre matrimonio. Entre matrimonio. ¿Mm? Entonces, es lo que el Señor nos está hablando también como puntos específicos de... Y yo me imagino a aquellos que nos están viendo, ¿no? Sí. Están diciendo, uy, mira, es fuerte, es profundo, ¿no? Sí. Porque dice que será expuesto, ¿no? Al infierno, o sea que es grave enojarse con otro, ¿no? Con el enojo, Claro que llevarlo nosotros al nivel de sí, la agresión, ¿no? sí, podríamos ir un poco más. Jesús también dijo, airaos, pero no pequéis, pero tiene otro contexto. Claro. Pero vamos a hablar puntualmente de algunos pecados específicos. Claro. Vuelvo esto a reiterar, ¿por qué? Porque es lo que estamos tratando. Entonces, el enojo, advirtió el Señor, puede llevarnos al homicidio. Entonces, es verdad, ¿no? Qué bueno sería que podamos alentar al que está del otro lado, decirle que a tu esposo, esposa o familia, no te enojes, porque me podés matar. Bueno, vamos a otro tema, por favor, ¿sí? Pecados pecados del habla, ¿sí? ¿no? Mateo 5:33. Dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Sí? ¿No? ¿Y cuál es el dicho o la excusa que hoy utilizamos? El Señor sabe que intenté y no pude. Sí, eso. ¿No? Mateo capítulo 5, versículo... versículo 33, sí, sí. Y también hay 12:36. 12:36, ¿quiere que se lo lea? Sí, después. Acá podemos ver que Jesús advirtió contra el pecado de perjurio por dejar de cumplir una promesa hecha bajo juramento. Claro. También dijo que tendríamos que dar cuenta por todas nuestras palabras inútiles. A ver, por favor. Ese Sí, justamente el 12:36. sí. Mateo 12:36, para aquellos que están anotando. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuánto tenemos que cuidar nuestra boca, no? ¿Cuánto le hemos prometido al Señor? Señor, yo te prometo que cuando me va bien, yo te voy a dar mis diezmos. Señor, cuando yo tenga tiempo, te dedicaré, Señor. ¿Cuántas mi cosas vida, hemos dicho? ¿no? ¿Cuántas promesas que uno ha hecho? Qué tremendo, cuántas veces hemos pecado contra el Señor. Y la palabra dice que vamos a dar cuenta por todas nuestras palabras inútiles. Sí, 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 porque fueron tiradas al aire, ¿no? Y tenemos Exactamente, y Dios no pasará por alto esa cosa que nosotros lo tenemos en poco. Seguimos. Falta de fe. Falta de fe. Uy. Mateos capítulo 6, versículo 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Sí. ¿No? Es decir, lo que nos está hablando el Señor Jesucristo aquí con este versículo 25, el tener ansiedad en cuanto a las necesidades de uno muestra la falta de fe
en el cuidado de Dios. Debemos confiar en Él. Específico- Debemos esperar y confiar en Él. Hemos hablado también en días anteriores, ¿no? Sobre estos tiempos que estamos viviendo, Sí. ¿no? Y cómo Dios también nos ha mostrado su mano, ¿no? A través de la provisión milagrosa, digamos, ¿no? Sí, En algunos casos, hasta milagros o ideas creativas, cosas que el Señor ha dado sí, a aquellos que han confiado, sí. ¿no? Que Lo que Dios quiere es que han tenido. descansemos en Él, ¿no? Es verdad. Es decir, no estar ansioso, preocupándose, a ver, me va a faltar, no voy a tener, no, sino decir, Señor, yo sé que vos me cuidás, vos me vas a proveer, vos me prometiste que vas a estar al lado mío y proveyéndome lo que yo estoy necesitando. Eso es estar seguro tremendamente. Mayordomía irresponsable. Otro de los pecados específicos, ser un mayordomo irresponsable. Mateo capítulo 25, ¿sí? Versículo Algunos 14 pasajes nada al más para que 30. no sea Bueno, muy para entrar en extenso. la parábola de los Sí, talentos, para aquellos sí. que se puedan ir ubicando un poco mejor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Ujú. Lo que nos muestra aquí la palabra del Señor, para no ir En detalle de todo en detalle en todo el la pasaje, parábola. porque también habla, esto nos está hablando Mateo 25, 14 al 30 y Lucas 19, del 11 al 27. Pero ambas parábolas Sí, que tenemos aquí ilustran la necesidad de la mayordomía responsable de parte de los seguidores de Cristo. Los talentos, según nos muestra aquí la palabra, representan diferentes habilidades dadas a diferentes personas, mientras que las minas, que también nos habla la palabra del Señor, fueron repartidas igualmente y representan la oportunidad de la vida misma. Los siervos que no usaron sus habilidades y oportunidades fueron condenados por su conducta irresponsable. Es decir, lo que el Señor te ha dado hoy, tiene que ser un buen administrador. fíjese que en la parábola hace 3 menciones, ¿no? Una, que al que volvió lo multiplicó y le dijo, buen siervo fiel, ¿no? Eh, fuiste bueno en lo justo, bueno, te voy a poner con más, ¿no? Y al que tenía uno solo, que fue el que lo guardó, ¿no? Sí. De los 5, de 2 y de 1, el que tenía uno solo lo guardó porque lo escondió, digamos, el talento, a él se lo sacó, Sí. ¿no? Entonces el Por Señor nos no haber está, sido un sí, buen el mayordomo, Señor nos ¿no? está llevando a que seamos buenos mayordomos. Y yo creo que este tiempo de crisis sanitaria o de salud también es una demostración donde podemos decir, yo soy un buen mayordomo. Lo que el Señor me ha dado, yo lo he multiplicado, lo he guardado, lo he multiplicado y estoy también dándole al Señor lo que es del Señor. Entonces es una manera de demostrar nuestra mayordomía responsable, Es no verdad, es irresponsablemente. verdad. Entonces, qué bueno sería que cada uno de nosotros pudiéramos considerar estas verdades o estos pecados específicos que el Señor nos muestra aquí a través de la palabra que Él nos ha dejado a nuestro alcance. Y por último, para terminar, el no orar, Lucas 18, 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8, habla de la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué importante, ¿no? Encontrará gente que quiera orar, ¿no? Sí. Es decir, debemos orar
todo tiempo y no desanimarnos, porque es lo que nos está mostrando aquí la palabra del Señor. Y eso es algo muy importante. Necesitamos considerar en el nombre poderoso de Jesucristo. Estoy seguro de que esta lista se pudiera alargar muchísimo más, pero hasta aquí basta para mostrarnos cuántos pecados particulares habló el Señor en aquel tiempo y nos está hablando a cada uno de nosotros en este tiempo también. Entonces los alentamos en el nombre poderoso de Jesucristo, que consideremos esta enseñanza de Cristo concerniente al pecado. Y hemos visto a través de esta lista algunos pecados específicos que encontramos en la palabra del Señor, y el mismo Jesucristo nos enseña, por cierto, porque podemos ver desde el primer punto que hemos leído, fue todo Jesús. Amén. Porque acá no fue Pablo, Juan, Pedro, no, todo Jesús. Fueron Entonces, las palabras, ¿no? del exactamente. Señor. Entonces necesitamos en el nombre de Jesús, los alentamos para que consideremos su palabra, la palabra de Jesucristo. Entonces, y esto va a traer bendiciones y vida eterna para cada uno de sus seguidores. Entonces Amén. los alentamos en el nombre de Jesucristo, que tengamos muy en cuenta las enseñanzas de Jesús, lo que hemos oído en esta noche. Dios los bendiga mucho. Queremos leer algunos anuncios más o dar algunos anuncios más. Bueno, y luego ya estaremos culminando con una oración dándole gracias a Jesús. Pastor, Vamos a orar. vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar por las necesidades, vamos a orar por la economía, por la salud, vamos a orar para que Dios esté guardando en este tiempo de crisis sanitaria, para que realmente el mal no nos toque, y si nos toca, que el Señor esté allí moviendo su poderosa mano a favor de nuestras vidas. Amén. Entonces, Amén. en el nombre de Jesucristo, oremos. Padre, venimos a ti en esta noche para darte gracias, Señor, por esta enseñanza. Señor, ayúdanos a guardar tu palabra, atesorarla, Señor, y llevarla en la práctica. Padre, te pedimos por las necesidades. Señor, te ruego que ponga tu mano sobre aquella vida que necesitan una sanidad o una liberación Sí, sí. en el nombre de Jesucristo. Señor, bendecí la economía de tu pueblo, de tu iglesia, de tu familia, de tus hijos, para la gloria de tu nombre. Haz ese milagro, Señor, sobre cada vida, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, porque sé que tú vives y reina por todos los siglos. Amén y amén.